a terminar infecciosas. Creo que algo más nos falta, pero esa vamos a avanzar ahora, ¿ya? Esta trata de un recién nacido que observamos al salir de la sala de partos, que tiene nace de un proceso expulsivo sin control prenatal y nace en un embarazo de término, la madre es joven y, qué curioso, nace con ictericia, ya lo vemos pálido y tiene un color histérico desde el nacimiento y tiene dificultad respiratoria y tiene cierto aspecto curioso. Entonces comenzamos a sospechar que tiene alguna enfermedad que ha sido transmitida o transferida perinatalmente. Tiene petequias, hepatosplenomegalia y distrés respiratorio. Sospechamos que tiene una probable septicemia o una infección perinatal o que está iniciando su septicemia en estos instantes o en esos días y que se ha contraído la enfermedad a través de la circulación transplacentaria. Y esta enfermedad también puede ser una enfermedad que ataque a otras edades, habitualmente cuando comienza la edad de la adolescencia. Entonces también están esas enfermedades de la adolescencia y ustedes ya saben que esta enfermedad es una enfermedad social, una enfermedad inicialmente el paradigma de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces ustedes saben que ya les he mandado el informe, habrán hecho una miradita siquiera al libro y también a los apuntes que tenemos al respecto y van a entender mejor. Si leen siempre un poquito antes, van a entender mejor todo lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Muy bien, entonces buscamos esta enfermedad, a ver, aquí debe estar, sí, listo. Bueno, si hay que cortar o llamarme, me avisan para que no hable al aire. Tengo una media clase con ustedes todavía, un fósforo por ahí andando que no he acabado de quemar. A ver, ¿dónde estamos? A ver, aquí está la clase. Con una ventana porque no sale bien esto de la famosa pantalla total, no quiere mover el puntero ni nada de eso, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Compartimos y estamos en clase. Infecciones de transmisión sexual en niños. Ahí está la sífilis o luz cognatal, que es una palabra mucho más diplomática. En los tiempos en que yo era joven, decía, tiene sífilis y era una cosa de decir, bueno, este es un pecador maldito que se ha infectado con esa enfermedad en sus amoríos, ¿cómo se llaman? Ilegales, ¿no? Conjuntivitis neonatal es otro proceso que se encuentra también en nuestra observación del recién nacido y otras infecciones que siempre son necesarias de observar y de curar mientras estamos en la unidad neonatal o en la sala del nursery viendo recién nacidos que están al lado de sus madres, ¿no? Bueno. Enfermedades de transmisión sexual. A pesar de que estas enfermedades han sido dominadas por los antibióticos verbigracia penicilina, a pesar de que su diagnóstico se ha hecho más accesible y el tratamiento no es difícil, han habido incrementación de estas enfermedades en estos últimos años. Y algunos factores de este aumento, de esta reemergencia de estas enfermedades son la libertad sexual a edades tempranas. Ustedes saben muy bien a qué se refiere esto. ¿No? O
el aumento de la prostitución heterosexual u homosexual, también la promiscuidad sexual y finalmente la falta de información y educación al respecto. Ustedes son profesores, maestros de la comunidad, de toda la comunidad, desde el niño pequeño hasta el anciano. Entonces tienen que darse cuenta de que esta transparencia tiene ese efecto de que ustedes puedan transmitir con mucho cuidado y mucho respeto esa posibilidad de la enfermedad de transmisión sexual. Y las enfermedades de transmisión sexual son muchas, muchísimas, ¿no? Pero las más comunes son la sífilis, inmunodeficiencia humana y SIDA consecutivo, la gonorrea o hemorragia, la virus papiloma y las clamidiasis. Entonces, siempre hay que recordar en esa frecuencia las enfermedades. Siempre VIH y SIDA que sigue subiendo en las comunidades, principalmente las más pobres, en las que están marginadas o en las que tienen gran índice de criminalidad y donde están los jóvenes arriesgándose a sufrirlas, y la sífilis que también ha tenido una reemergencia junto con el VIH y SIDA. Muy bien, entonces, ¿pero qué tiene que ver en pediatría esto? ¿No? Es interesante que sí tiene que ver mucho. Todas las enfermedades que estamos mencionando tienen esa posibilidad de ser transmitidas por vía transplacentaria o por vía vertical, desde la madre a su feto a través de la vía del contacto en el momento del trabajo de parto o cuando se rompen las membranas antes de una cesárea, por ejemplo, varias horas, y la madre está enferma de uno de estos procesos, puede transmitirlo a su feto. La hepatitis B también está entre estas enfermedades. La que se llama ladilla, o sea, es una ectoparasitosis, pues se contrae directamente con el contacto directo de las personas. Pero la ladilla serían los piojos o ectoparásitos de la región genital, ¿no? Bueno, eso es algo que también ustedes en dermatología van a aprender o van a saber curar. Eso se cura muy fácilmente, ¿sí? Con una sustancia para parásitos de la piel o ectoparásitos. Volvamos al tema que es la sífilis. Es un tema, diríamos, es una muestra de todas estas enfermedades que al año siguiente vamos a ver como el complejo de TORCH o STORCH. Y vamos a ver ahora solamente sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, infecciosa, sistémica, ocasionada por un treponema pálido. Es infecciosa, es crónica, ataca todos los sistemas. Entonces, quiescente y además es ubicua y es producida por el treponema pálido, que se contrae habitualmente esta enfermedad por contacto sexual y puede dar lesiones en diversas estructuras del cuerpo, lesiones mucocutáneas inicialmente, y tiene periodos de remisión, latencia y recaída. Se llama quiescente y manifestaciones tardías, crónica. Y esto de las manifestaciones tardías pueden dar una serie de gravedad y clínica muy grave, en el sentido de que esta enfermedad, pues, de alguna una otra manera ha modificado muchas cosas sobre el futuro de la historia en los años que han pasado. Parece que hay una
hay una evidencia de que el dictador alemán Führer, Hitler, Adolfo Hitler, tenía esta enfermedad y de que las decisiones que tomó para ganar la Segunda Guerra Mundial fueron erróneas justamente porque la enfermedad lo estaba agobiando. ¿Mm? Será una utilidad de que haya movido las fichas de la guerra así. El error que ha cometido lo llevó a perder la conquista del mundo. Si ese jerarca hubiese llegado a la conquista del mundo, pues, quién sabe dónde estaríamos ahora nosotros, ¿no? Pero ahí está, uno de los gajes de la historia que ustedes ya no tienen que conocer. Y ahí está espiroqueta pálida, treponema pálido. Treponema pálido es un organismo procariote, quiere decir que no tiene membrana. Su tamañito, 5 a 15 micras. Espesor del resortito de la espiroqueta, 0.15 micras. Y lo interesante es que tiene dos membranas. Una membrana que son exterior y otra interior, alrededor de cada una de estas fibritas, ¿no es cierto? Y entonces el exterior es osmóticamente débil y esa sería la membrana celular de la bacteria. Y la otra es interna. Y la interna, como se ve en el dibujito, la interna, que está en un color más oscuro, corresponde al aparato locomotor, formado por fibritas que se enroscan alrededor del cuerpo celular. No se cultiva in vitro y los animales susceptibles son el hombre, el chimpancé y el conejo. O sea, en estos puede ser la infección. Hay enfermedades de Centroamérica y de los países tropicales, en África ecuatorial también, que son el treponema carateum, que ocasiona el mal de Pinto. También el trepanoma peretenui, que ocasiona el PIAN o frambesia, que también es otra enfermedad producida por espiroquetas, por otros géneros de espiroquetas. Entonces hay estos treponemas también con ciertas características morfológicas generales con relación a la sífilis. El treponema es altamente sensible a penicilina. Es altamente sensible a penicilina. Si bien es frágil, tiene que vivir siempre en el calor de una mucosa o la piel. No tiene toxinas para invadir al huésped, pero su poder invasivo por su movilidad que tiene es grande y puede permanecer infectante en varios tumores acuosos, ganglios, líquidos cefalorraquídeos, aún en haber recibido tratamiento con penicilina del enfermo. Penetra por cualquier escoriación leve en la mucosa, oral, bucal, en fin. Y la dosis infectante es apenas de 50 treponemas. Y cuando el sujeto está inmunodeprimido por algún otro proceso, VIH, verbigracia, el sujeto que sufre esta espiroquetemia puede llevar a diversos sitios de su organismo a la sífilis. Y si es mujer, si está en la época gestacional, puede embarazarse y pasar y transferir la sífilis a su feto en cierta época de la vida, como vamos a ver enseguida, y lo hace por vía transplacentaria. Pero también el niño puede sufrir sífilis connatal cuando está naciendo, en contacto con la vía de secreciones y heridas o lesiones en el canal del parto.
Entonces, treponema es una espiroqueta, es gram negativa, compuesta, habíamos dicho, por espiras enrolladas. Su tamaño también hemos mencionado. Ese movimiento que tiene es igual a los flagelos bacterianos que les permiten movilizarse. Es una bacteria muy frágil, no soporta climas secos, temperaturas superiores de cierta cantidad de grados, 38,5, 38 no soporta. En la susceptibilidad a la bacteria, esta es universal. No hay resistencia natural o adquirida. A ninguna edad no hay resistencia natural. No se desarrolla resistencia natural. Así que una mujer embarazada infecta al sujeto después de las 18 semanas, al parecer debido a que la capa de Langerhans del corion desaparece. ¿Mm? Esa capa de Langerhans que tenía el corion, de las membranas, y dejaron crecer al producto de la gestación, desaparece en las 16 semanas. Y entonces ahí ya el producto se hace sensible al treponema que lo invade. Y la infección epidemiológicamente de distribución mundial, ¿a través de qué? A través del contacto sexual con personas infectadas, y siempre los reservorios son hombres, personas jóvenes, en época de actividad sexual. Las lesiones infectadas son desde la lesión ulcerosa plana de bordes sinuosos y de aspecto desagradable, que se llama chancro. Esa es una lesión primaria. Pueden haber placas mucosas, como los condilomas, y treponema es muy frágil, prolifera en la piel y mucosas húmedas. Puede permanecer infectante, ya hemos dicho, mucho tiempo. También puede llegar a los ganglios linfáticos de la zona y a líquidos cefalorraquídeos. La vigilancia epidemiológica, entonces, trata de controlar y de replicar a través de la vigilancia y el tratamiento a nivel mundial. Las estadísticas demostraron que hasta un tiempo atrás había tendencia a caída de la enfermedad, la incidencia de la enfermedad, y esto estaba bajándose a casi 40 por cada 100.000 habitantes. La incidencia entre mujeres, ¿cómo se llama?, trabajadoras sexuales en diferentes países, varía pues de 10 a 90%. Sin embargo, actualmente nuevamente se está registrando una tendencia a elevación, como en todas las ETS, y algunos de los factores participantes son la mayor duración de la etapa sexual, ¿no es cierto?, en los extremos de la vida. La actitud de la población joven en la relación sexual prematrimonial, movimiento de población y cambios sociales importantes, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar que es un microorganismo bastante lábil. Si hay métodos de barrera, por ejemplo, condón y estas cosas, pues se puede evitar. El lavado cuidadoso, el aseo desinfectante también favorecen la desaparición de este microorganismo. No se propagan retretes, la vía es eminentemente sexual, y las medidas de barrera, sean condones masculinos, femeninos, espermaticidas y todas esas cremitas, pueden disminuir la cantidad de la infección, ¿no? El tratamiento, cuando se hace en parejas, en nuestro país es difícil. Llega una mujer de pollera, llega una mujer en condiciones económicas precarias,
se le hace la prueba y resulta que es positiva. Se lo busca al marido y el marido desapareció, se fue a Santa Cruz en ese momento, en ese instante, ya no está, no se lo puede localizar. Muchas veces hay que acudir a la fuerza pública para llevarlo y se le colocar una inyección de penicilina, ¿no? Entonces, ahora tal vez un poco más constante, pero hay ese ámbito de machismo, de decir yo no he sido, yo no tengo, yo no he visto, yo no me he contagiado, y dejar a la esposa que ella enfrente y diga, tienes la enfermedad, y tu marido, y el marido se resiste a venir al tratamiento. El tratamiento debe ser siempre en pareja. Entonces también esa es una parte de la educación que el médico que hace controles prenatales y determina la presencia de este proceso debe ser capaz de pedir y de exigir que la pareja haga el tratamiento. Esa es la epidemiología del proceso. Muy bien. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha sacado pues cifras de la sífilis materna, por ejemplo, por año a nivel mundial. 460.000 abortos, o sea, pérdidas perinatales, o sea, muertes perinatales, 460.000 por año. 270.000 casos de sífilis congénita, 270.000 en recién nacidos de bajo peso prematuros, y en las consecuencias de la transmisión, una cuarta parte de muertes perinatales, un 40% de aborto tardío espontáneo, un 15, un 55% de prematuros, o sea, favorece la prematurez también, un 40-70% se puede ver en recién nacidos a término. La sífilis facilita transmisión del VIH 2 a 5 veces en diversas series, puede favorecer al VIH, o sea, la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Y en zonas desarrolladas, lógicamente, en zonas desarrolladas y que tienen cierto nivel de comodidad económica, pues es menor que en áreas de países subdesarrollados, donde es mucho, mucho más alto, ¿no es cierto? Esa es la epidemiología del proceso. Y entonces no se olviden que hay una susceptibilidad aumentada, no hay resistencia natural, y ya saben por qué el feto se infecta después de 18 semanas, ya que la capa de Langerhans del corion desaparece a las 16 semanas. Esta era una barrera que tenía fisiológicamente el organismo. Y la infección es de contacto sexual, personas jóvenes, y todo esto lo mismo que hemos repetido en una transparencia que no debería estar ahí, sino un poquito más arriba, ¿no? Muy bien. Iremos viendo transparencias. Entonces, la patogenia, contacto sexual con las lesiones, contacto directo con estas lesiones. Transplacentaria puede darnos la sífilis congénita. En la fisiopatogenia, el treponema se introduce al organismo y a través de la más mínima solución de continuidad, o sea, una pequeña herida, una escoriación, una fisura, en cualquier parte de la piel o del tegumento y también de la mucosa. También puede hacerlo a través de todas las mucosas y se disemina luego por el torrente sanguíneo y va al sistema linfático también. El treponema pálido tiene esa membrana externa, no tiene lipopolisacáridos su membrana externa, igual que los cocos o bacilos, ¿no es cierto? Y tiene cardiolipina en su pared, ¿sí? Y ese es un componente lipídico de la membrana externa del microorganismo. Y tiene proteínas unidas a diversos lípidos por los cuales resiste, es una barrera de resistencia a la fagocitosis. ¿Mm? Entonces,
no deja que haya una relación con, con la inclusión parietal de anticuerpos. Entonces, esa es una manera de resistir a la fagocitosis y a la destrucción. Entonces, es interesante que estas proteínas de esta pared bacteriana incluye o induce mejor a los anticuerpos específicos y esa reacción de anticuerpos específicos permite hacer determinaciones de laboratorio para identificar el proceso. Entonces la bacteria, en resumen, tiene pues unos factores de virulencia, la presencia de proteínas de membrana externa que se llaman adhesinas. Hialuronidasa favorece la invasión de los tejidos vasculares. La fibronectina evita la fagocitosis. La capa mucoide tiene un efecto fagocitario, inhibe el contacto con los anticuerpos. Estos mecanismos de virulencia y que permiten subsistir al microorganismo son estos, ¿no? Es interesante que ustedes tengan esa idea sobre los factores de virulencia, porque ya están llegando a la medicina de cada vez es más biomolecular, entonces hay que saber, ¿no es cierto?, poco de bioquímica y de inmunología. Entonces las proteínas de membrana externa son la P1, P2, P3, facilitan la adherencia a los hospederos, las adhesinas. Los mucopolisacáridos son antifagocíticos, por dicho, y son responsables además del efecto tisular de destrucción. Las hialuronidasas evitan la infiltración alrededor de los vasos y la fibronectina protege de la fagocitosis. Entonces, esos elementos de los factores de virulencia son muy importantes en cuanto al conocimiento microscópico de la bacteria, que es una base que ustedes tienen que tener. Bueno, entonces la patogenia está dada por esos factores del microorganismo: adherencia, cápsula sintetizada a partir de ácido hialurónico, formación de unos complejos circulantes. Y la formación de inmunocomplejos circulantes tiene ciertas características que vamos a ver enseguida. Bueno, y la anatomía patológica. Un pedacito de un enfermo de sífilis que estaba en la mesa de Morgagni. Me temo que muchos de ustedes no saben qué es la mesa de Morgagni, y yo se los explico. La mesa de Morgagni es la mesa de las autopsias. Ahí viene el término morgue. De ahí nace el término morgue. Entonces, ahí había una mesa en ese ámbito, se llama mesa de Morgagni. Presumo que Morgagni ha sido un autor, seguramente italiano, que le ha puesto ese nombre a la mesa de examinar cadáveres. Pero también pueden haber biopsias. De todas maneras, lo que encontramos en la exploración, el común denominador es acúmulo de plasmocitos y linfocitos alrededor de los vasos. Alrededor de los vasos hay el acúmulo de plasmocitos y linfocitos, ¿no es cierto? Y esa proliferación de estas células, o sea, esa acumulación, puede ocasionar proliferación de endotelio vascular, que aumenta en su grosor y en su superficie, pero además se presenta destrucción del tejido conjuntivo adyacente, el tejido conjuntivo elástico, quitándole la elasticidad al trayecto vascular y haciéndolo rígido. Porque además alrededor de esa rigidez están leucocitos polimorfonucleares y entonces hay una tendencia del tejido conjuntivo elástico a ser fibroso. Entonces hay
hay el infiltrado alrededor del vaso linfoplasmocitario. Eso ocurre en lesiones cutáneas, que pueden ser chancro, roceola, o sea, un exantema que se llama roceola, o granulomas. ¿No? En la roceola también la quinta enfermedad, pero no es ese mismo roceola, sino es una roceola muy característica que se presenta en personas adultas, no es un exantema viral. Y el granuloma, que son acúmulos de células inflamatorias denominadas condilomas, y el condiloma literalmente es condiloma plano. Cuando la sífilis avanza y se vuelve secundaria, hay eritema, hay nódulos con lesiones que pueden evolucionar a ulceraciones, a necrosis, y se presentan lesiones que se llaman lesiones un poco esofíticas, grandes, desagradables de aspecto, se llaman gomas. Estas lesiones son cutáneas y hay acúmulos celulares con necrosis. También se puede dañar la aorta, le puede dar una aortitis, una dilatación, y luego la aortitis puede ser una enfermedad sumamente grave por las consecuencias. Pero también puede haber una sífilis del sistema nervioso central. Solamente estoy nombrando ciertos aspectos de la sífilis en adultos, ¿cierto? Pero la sífilis prenatal, donde los infiltrados linfocitarios se localizan en el hígado del feto con fibrosis de ese hígado del feto. También hay lesiones periorales, ragadíes periorales en el feto. Hay las ragadíes en el recto, palmas de las manos, y hay descamación en colgajos, lesiones plantares y malformaciones esqueléticas, que vamos a ver enseguida. Entonces, estas son las características histopatológicas del proceso. ¿Cuál es la historia natural de este proceso? El contacto te lleva a un proceso de incubación de unas 2 o 3 semanas, 10 a 90 días, y te da la sífilis primaria. Puede ser que haya tenido un proceso de, al introducirse, deja una reacción inflamatoria y deja una lesión ulcerosa de aspecto irregular y indolora, que se llama chancro duro. En la región que drena este chancro duro están las adenopatías en el lapso de 2 a 6 semanas. Se puede ver adenopatía satélite, un crecimiento de ganglios grande, tiene un aspecto duro, consistente. Y ingresas en la fase asintomática, no tienes nada, 6 a 8 semanas. Y luego la historia natural de la enfermedad te lleva a una sífilis secundaria, como cosas que tienen esas placas que sobresalen, que son condilomas planos, esas placas, fiebre y anomegalias regionales. Si el paciente evoluciona mal, tiene meningismo, puede darle artritis, hepatitis, neuritis, uveitis, nefropatías y gastritis. Caída de cabello, el exantema mencionado anteriormente como diferencia de roceola, y también es un exantema palmoplantar, que está en las palmas de las manos y también en las plantas de los pies. Y en la fase tardía, casi de 2 a 20 años, pasaría ese tiempo en el cual tú tienes una sífilis tardía, donde desarrollas gomas, sifilíticos, aortitis, neurosífilis, meningoencefalitis, enfermedad vascular cerebral. Sabes que es una enfermedad finales del proceso, parálisis general progresiva relacionada con la tabes dorsal, y pupilas de Archie-Robertson, que tienen un aspecto de pupilas de gato. Bueno, entonces esa es la historia natural del proceso si lo dejamos avanzar sin tratamiento. Y lógicamente la patogenia da desde la sífilis adquirida, que es temprana, que puede ser primaria y secundaria, a la tardía, que puede ser serológica y que puede ser además terciaria y llegar a neurosífilis. Y
la madre que se enferma con este tipo de sífilis temprana o tardía, o no más que todo temprano, alguna vez tardía, desarrolla infección perinatal que cruza a su hijo, ¿no es cierto? Que puede ser una sífilis congénita y que da una forma precoz antes de los 2 años de edad, una forma tardía que sería una sífilis terciaria, prácticamente secundaria o terciaria, ¿no es cierto? Entonces, esa es la patogenia y la posibilidad de términos como primaria, secundaria, en fin. Este dibujito es para que ustedes aprendan esas alternativas. Y el proceso es desde la infección en treponema pálido, el crecimiento de la bacteria en el lugar donde ha infectado, diseminación a diferentes órganos, yendo al sistema nervioso central, pues en una sífilis primaria, después el chancro en lugar de la infección, adenopatías regionales, va a la sífilis secundaria, exantema diseminado, adenopatías generalizadas, y se convierte en sífilis quiescente, se oculta, sífilis latente. Alguna vez va nuevamente a la sífilis secundaria con manifestaciones secundarias, adenopatías, exantema, malestar, en fin, y eso ocurre en una cuarta parte de los pacientes, pero las 3 partes se puede quedar en sífilis latente sin otras complicaciones. 25%, o la otra cuarta parte, los pacientes van a la sífilis terciaria, ya a sífilis vascular, con clínica neurológica tardía, malformaciones óseas, en fin, una serie de detalles que son prácticamente, inclusive, en palabras muy simples, pues el paciente muere en una demencia, muere prácticamente como un orate, como un loco. Bueno, entonces en la sífilis temprana los hallazgos clínicos son hallazgos que están relacionados con una infiltración de los diversos órganos, ¿no es cierto? Hepatosplenomegalia, linfadenopatía, edema con anemia por hiperbilirubinemia y hemólisis, ictericia, osteocondritis, periostitis, rinitis hemorrágica y rash. Estos signos prácticamente se los ve en el recién nacido, ¿no? Hay compromiso del sistema nervioso central, trombocitopenia, la anemia es hemolítica y produce siempre la ictericia, hay distrés respiratorio con neumonitis, puede haber síndrome nefrótico que confunde prácticamente el hidroxetalis con este daño, disfunción renal, y también puede haber placentitis con derrame, con lesiones que se localizan en la placenta y que también sirven para hacer una histopatología de diagnóstico con las lesiones características de vasculitis y el retardo del crecimiento intrauterino en el producto. Entonces, todos estos forman lo que se llama un paradigma del complejo de Storch. Muy bien. Entonces, en la sífilis primaria, 2 años, es altamente contagiante el paciente, sus lesiones son mucocutáneas, pápulas, úlceras, con tratamiento de penicilina, el pronóstico es bueno. En la sífilis secundaria, semanas o meses, comienza como un estado pseudogripal, el exantema desaparece y se vuelve silente la clínica del proceso. Entonces, en la clínica puede estar 2 años con alto grado de contagiosidad, lesiones mucocutáneas, papular ulcerosas, y siempre en este caso de contagio reciente, el tratamiento adecuado es la penicilina y el pronóstico es bueno. Cuando se vuelve sífilis secundaria sin haberse previsto qué es lo que había pasado con el paciente, no haber hecho una prueba de laboratorio treponémica o no treponémica, entonces el paciente puede llegar a un comienzo insidioso, pseudogripal, con exantema, y luego se hace fugaz y desaparece, y el paciente entra en proceso sifilítico más avanzado. Es la lesión del chancro,
la duración, las lesiones, esta lesión que es una ulcerosa indolora en sitio de inoculación, las adenomegalias regionales, también puede haber en otros sitios de mucosas, en fin. Y clínicamente en la secundaria ya hemos visto ahí exantema, maculopapular, plantar y palmar, condiloma plano puede aparecer en áreas de preferencias sexuales. Entonces es importante que ustedes asocien la sífilis en niños recién nacidos y también en adolescentes, ¿no es cierto? Y las manifestaciones, signos y síntomas van en una magnitud que va desde varias manifestaciones de un síndrome histérico con alteraciones hepáticas, con prácticamente da un aspecto de sepsis, inclusive puede haber una meningoencefalitis, y lógicamente hasta enfermedades como crónicas, la sífilis secundaria, la terciaria, como la triada de Hutchinson, que es una queratitis intersticial ocular, ¿no? Es sordera, ¿no? Y incisivos superiores con muescas. Dientes centrales incisivos tienen unas características especiales. Un niño que está haciendo con estos procesos, una sífilis ya avanzada, secundaria tercera. Y lógicamente la queratitis intersticial, que es un proceso ocular con grave lesión de la cámara anterior, ¿no? Y la queratitis intersticial tiene una causa muy definitiva en la sífilis congénita. Los pacientes entonces tienen dolor agudo, fotofobia intensa y los signos son pues opacificación de la córnea, lagrimeo, visión borrosa y el ojo rojo. Muy bien. Entonces, en el proceso ya de sífilis terciaria hay datos ya 3 días después de la evidencia de enfermedad secundaria, los datos de sífilis neurológica o neurosífilis, asintomática con líquido cefalorraquídeo normal, pero después se hace neurosífilis sintomática con parálisis clave dorsal, demencia y compromiso meningovascular. En las lesiones externas ya se ven gomas sifilíticos, que son nódulos de placas extensas de necrosis con pocas células gigantes y escasez de microorganismos en la lesión. Puede verse en la piel, en huesos, en gomas sifilíticas, en esas características. Sí, en sí, el daño cardiopulmonar ya es la aortitis, manifestaciones de regurgitación o aneurisma aórtico, angina de pecho, manifestaciones tardías de sifis. Aquí vemos una imagen un poco rara, lógicamente espectacular, de un goma sifilítico en una niña, ¿no? Entonces, ese aspecto del goma sifilítico de lesión única, de aspecto duro, resistente, con las características histopatológicas que hemos mencionado. Y la sífilis congénita, cuyo mecanismo hemos visto. Entonces, las vías de contagio sí, transplacentaria y vertical a través de la vagina, de heridas en la vagina. Afortunadamente es rara en la lactancia. Formas clínicas, no hay malformaciones. Sífilis congénita precoz, etapa fetal hasta los 2 años. Sífilis congénita tardía después de los 2 años.
con estigmas y secuelas cicatrizales ya mencionadas. En la presentación de la sífilis congénita, la presentación puede ser dar aborto o muerte peripartum, la muerte perinatal. El cuadro puede ser sistémico fulminante, con una septicemia por el proceso. Puede haber pénfigo sifilítico, que es una descamación palmo-plantar en colgajos, ¿no? Manifestación mucocutánea de 2 a 10 semanas de vida. Y el paciente, en una buena proporción, hemos dicho que puede nacer asintomático. La madre es VDR positiva y el niño nace y lo vemos absolutamente bien. A ese paciente, a pesar de ese proceso asintomático que demuestra desde esas condiciones asintomáticas, hay que hacerle pruebas de VDR para determinar si el niño también ha recibido la enfermedad y que no ha hecho todavía un efecto definitivo en su sistema. Entonces, la sífilis congénita da un aborto o un parto prematuro, cuando es infantil, es rash, osteocondritis, periostitis en forma temprana, fibrosis de los pulmones y también del hígado. Y en la niñez hay queratitis intersticial, dientes de Hutchinson y, hemos dicho, alteración de hipoacusia. Bueno, entonces más o menos ya estamos orientados sobre la sífilis congénita y su determinación mediante la sospecha del complejo de Storch. Este dibujo es el mismo prácticamente del anterior, y entonces el diagnóstico puede ser epidemiológico clínico a través de el control prenatal y la serología en la madre. Cuando el niño nace, el diagnóstico de la sífilis congénita se puede hacer mediante radiología, porque hay periostitis, ostitis, osteomielitis. Se hace serología, VDRL, con pruebas de absorción de anticuerpos treponémicos, ¿no? Visualización del treponema pálido también se hace mediante pintura inmunofluorescente en campo oscuro. También es una prueba bastante, siempre si está en manos de expertos, es una buena prueba para determinar la presencia de sífilis. La biometría hemática le dará pues una leucocitosis con linfocitosis, con hemólisis, con anemia, y la radiografía de hueso nos da periostitis, osteomielitis, osteocondritis. Y lo que hemos dicho al principio, un estudio histopatológico de la placenta. Entonces, en el recién nacido, como hemos mencionado, ¿no es cierto?, hay un retraso madurativo, restricción de crecimiento con peso bajo de nacimiento, puede haber una pseudoparálisis de Parrot, así se llama, pseudoparálisis, donde un miembro, al hacer la prueba de Moro, no funciona. O sea, el niño grita, llora y se mueve, pero un brazo o una pierna o cualquiera de los 4 miembros no toma el mismo movimiento cuando se hace una prueba de un estímulo, un reflejo de Moro. Entonces uno se da cuenta que ese brazo, ese hombro están bloqueados, esa cadera está bloqueada. Entonces habitualmente es por una fractura patológica. Pueden haber adenomegalias generalizadas y las lesiones perigorales que hemos mencionado. Y entonces la radiografía te da una periostitis, o sea, un engrosamiento del periósteo, una osteocondritis, una rarificación de las áreas de crecimiento del hueso. Entonces tiene periostitis, osteocondritis. Y estas lesiones óseas pueden traer lesiones osteomielíticas, que son características que el radiólogo te informan como un síndrome de Weinberger. Fracturas por deslizamiento epifisiario, por ejemplo, también se pueden ver. En la placa de abajo se está viendo un deslizamiento de prácticamente buena proporción del hueso. Y hay una disminución de la mineralización
osteocondritis, hay lesiones líticas, osteomielitis, o hay engrosamiento en forma de cierre y compromiso biaxial con las periostitis. Entonces, esas son las características del hueso, ¿sí? Con osteomielitis y osteocondritis y periostitis. Hay lesiones exofíticas que aquí no tenemos radiografía. Entonces, eso es lo que pasa con los huesos en el recién nacido. Y en la sífilis congénita tardía hay estigmas, cicatrices, malformaciones que dejarán lesiones tempranas, actividad de Hutchinson, incisivos centrales, como están aquí en la fotografía, divididos, cortados. Hay queratitis intersticial y sordera del octavo par, nariz sencilla de montarse, nariz ancha, mandíbula protuberante, hay atrofia óptica, puede haber ataques convulsivos, y bien sabe, no tenemos siquiera imagen, pero la última imagen más o menos nos da la idea de que cuando el paciente camine, pues tendrá tibia en sable, con un sable de un fulano o de un cosaco, y articulación de Pluton, que es una articulación que tiene características histopatológicas muy especiales, y el diagnóstico se da siempre desde la sífilis primaria a la sífilis secundaria, latente o tardía. ¿Cómo se hace? En el sífilis primaria, pues microscopía de campo oscuro, o sea, mirar los treponemas mediante inmunofluorescencia y también biopsia de las lesiones para ver vasculitis, ¿no es cierto? Y las pruebas no treponémicas, que son el BDRL, que es el Venereal Disease Research Laboratory, así se llama en inglés, y ahí viene eso de BDRL, Venereal Disease Research Laboratory, y la otra prueba de anticuerpos de absorción, y también la biopsia, ese pedacito de tejido que tiene enfermedad y que muestra la vasculitis. Entonces, el diagnóstico es el campo directo, con microscopía de campo oscuro, tomada la muestra de exudado de lesión de las lesiones de los chancros, inmediatez y bajo costo de su ventaja, el gran rendimiento en etapas donde hayan lesiones, cualquier tipo, y el examen directo siempre es en campo oscuro o inmunofluorescencia. En lesiones bucales parece que no tienen ninguna sensibilidad, entonces el diagnóstico puede ser pruebas treponémicas cualitativas y pruebas no treponémicas cuantitativas. Prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes en suero, prueba específica de hemaglutinación, prueba de hemaglutinación en suero, el laboratorio de investigación de enfermedades venéreas, BDR, también se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, la RP, que es reacción plasmática rápida, en fin. De las pruebas, de todas estas dos pruebas son las que se pueden utilizar con más frecuencia o se utilizan con más frecuencia, ¿cierto? Primero, el screening en mujeres gestantes. En primera consulta, a todas las mujeres, examen de sangre, examen de orina y BDRL, ¿ya? Entonces, en caso de ser específica, se hará una prueba específica de RPR para determinar si la madre tiene sífilis, la mujer gestante, ¿no? Y la otra de absorción de anticuerpos fluorescentes de las treponemas, para microretención, treponema pálido también, ¿no? Y el diagnóstico de confirmación con PCR en el líquido amniótico y consecutivo a esto el tratamiento. El tratamiento es, como hemos dicho, con penicilina G sódica. Recién nacido, 50.000 unidades por kilo por día por 10 días, divididos en cada 12 horas. 50.000 unidades por kilo por día por 10 días, cada 12 horas. Menores de un mes, penicilina también cristalina, 100.000 a 150.000
por kilo y por día en 2 dosis diarias por 10 a 14 días se sube, ¿no? Mayores de un mes, penicilina G cristalina, 200 a 300 miligramos por kilo de peso por cada 6 horas, y eso se puede colocar sin necesariamente en vena por 10 a 14 días. Entonces, ese es el tratamiento de la sífilis, el tratamiento con enfermedad probada o probable, penicilina cristalina. Si el proceso ha llegado al sistema nervioso central y hay meningoencefalitis supuestamente sifilítica, 100.000 unidades por kilo de peso dividido en 2 o 3 dosis diarias por 3 semanas. Puede aparecer la reacción de Harris-Hersheimer, que es fiebre difícil de controlar, diaforesis y mialgias con este tratamiento, pero habitualmente se debe hacer el tratamiento, ¿no? Prevención y control de la sífilis congénita será pues el control prenatal serológico a toda mujer embarazada en la primera consulta, repetir en tercer trimestre, por si acaso ya hemos hablado pues, de la capa de Langerhans, con BDL positivo iniciar el tratamiento con dosis de penicilina benzatínica a la mujer, después de tener la confirmación diagnóstica. Confirmado el diagnóstico, completar tratamiento y evaluar y tratar a la pareja. Y también, cuando sucede que hay una sifilítica, hay que descartar otras enfermedades de transmisión sexual. Bien, eso es la sífilis. Otra enfermedad que observamos en el recién nacido y en la enfermería nos comunica es la secreción ocular. Al menos algunas veces omitimos la aplicación de cloranfenicol o nitrato de plata. Antes se llamaba profilaxis de Credé, actualmente se llama cloranfenicol o oxitetraciclina, que es la terramicina. Entonces, la conjuntivitis neonatal es una infección, una inflamación conjuntival que aparece en el primer mes de vida, o sea, desde el momento del nacimiento. También se puede llamar oftalmia del recién nacido, y es una causa común de infección neonatal, favorecida por infección y contacto en el tracto genital materno o traumatismos obstétricos en el momento del parto. Pues las secreciones serán abundantes y se podrán ver a simple vista. Entonces, el riesgo de conjuntivitis neonatal depende de la frecuencia de enfermedades maternas, de dónde viene la madre y en qué condiciones inmunológicas se encuentra. Depende de las medidas profilácticas con que se efectúa el parto y la exposición postnatal a microorganismos en el momento del nacimiento. Los agentes infecciosos incluyen bacterias diversas, pero las más importantes son Neisseria gonorrea, que es la más agresiva, Chlamydia trachomatica, que es la más infecciosa, virus como el adenovirus o el herpes simple, y otros microorganismos que pueden causar conjuntivitis en el recién nacido, que son Staphylococcus aureus, Streptococcus especie, Haemophilus especie y Pseudomonas especie. Entonces, todos esos gérmenes pueden producir conjuntivitis neonatorium. Pero los principales siempre son los que hemos mencionado, ¿no es cierto? Clamidia, Neisseria y la variedad de los cocos, ¿no? Y además el herpes virus simple. Entonces, el tratamiento tiene que ser dirigido a estas infecciones. Y no es ningún tratamiento complejo, siempre que no se haya establecido el microorganismo, entonces procede a un tratamiento antibiótico. Pero para evitar ese tratamiento antibiótico ya con antibiogramas y cultivos y sospechas y llamada al oftalmólogo, lo que hay que hacer es, el niño nace y una de las medidas esenciales de tratamiento es la profilaxis ocular. En el momento que lo hemos aspirado, hemos limpiado la boca, hemos limpiado las narices y está en la mesa frente a nosotros el niño totalmente desnudo y llorando,
Le ponemos vitamina K, cerramos su cordón, aspiramos la boca y le hacemos profilaxis ocular. Le ponemos un tubo que la enfermería nos entrega con un ungüento oftálmico de cloranfenicol, que es bastante efectivo y eficaz, el cloranfenicol oftálmico, como lo es también la terramicina. No estamos colocando ya terramicina porque tenemos temor a que produzca alteraciones en los núcleos de crecimiento óseos. Por eso es que solamente utilizamos cloranfenicol. Entonces, no olvidar el cloranfenicol. Y si a pesar del cloranfenicol que hemos aplicado sigue la infeccióncita o aparecen secreciones oculares, entonces vamos a tener que tomar un cultivo, ¿no? Entonces, no se olviden de la etiología, de la gonocosia, de la clamidia, de las bacterianas, de las víricas. Y el tratamiento, que es un tratamiento que se hace con medicación muy estándar, lógicamente para el virus será pues aciclovir en ungüento, ¿no es cierto? Entonces habrá que ver siempre conjuntivitis de inclusión por clamidia, conjuntivitis gonocócica, conjuntivitis química y otro tipo de conjuntivitis bacterianas o virales. Pruebas diagnósticas. Para el diagnóstico de laboratorio se da toma de muestra, laboratorio, cultivo en agar sangre, que es de anticuerpos inmunofluorescentes para la clamidia, tinción de Gram para los diplococos, cocos en Neisseria gonorrea también se puede ver, se puede visualizar en esa forma. Bien. El diagnóstico diferencial con relación a la infusión y el ojo que no está inyectado, no está rojo, está marcado también aquí como diagnóstico diferencial. El tratamiento, ya saben, medidas de aseo, medios físicos, limpieza de secreciones frecuente, mediante solución fisiológica cada 2 horas, tratamiento específico con antibióticos, antibiótico-terapia sistémica, puede ser penicilina sódica, y si hay cepas penicilinos resistentes, se utilizan cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, una dosis diaria de 50 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, el tratamiento antibiótico se hace siempre con tetraciclinas, cloranfenicol, con instilación del colidio cada 4 horas. Para clamidia trachomatis se utiliza eritromicina, que es un macrólido, 30 a 40 miligramos por kilo por día, cada 6 horas por vía oral, 14 días. También puede utilizarse un antibiótico tópico, que también viene como eritromicina en crema, oftálmica. Y para el herpes utilizamos también vidarabina, que es un antiviral, 10 miligramos o en ungüento cada 4 o 5 horas, 10 miligramos por cada gramo de ungüento cada 4 o 5 horas. Y utilizamos también el aciclovir en forma sistémica, 30 miligramos por kilo por día, repartidos cada 8 horas por vía intravenosa. Pasamos en cada 2 horas estos 30 miligramos por kilo y por día. Y duración del tratamiento 10 días. Entonces, los agentes infecciosos están cubiertos así. La profilaxis, entonces, el diagnóstico y el tratamiento de las malas es la mejor forma de prevención de infección vertical por Neisseria gonorrea o clamidia trachomatis. Entonces, la administración de colidios o pomadas antibióticos de forma habitual a todos los recién nacidos es eficaz. También alguna vez hemos utilizado, hace muchos años utilizamos nitrato de plata, pero este producía una conjuntivitis reaccional de algunas horas, hinchazón y enrojecimiento de los ojitos. Por eso estamos utilizando más fácilmente el cloranfenicol y la terramicina en cremas antibióticas, ¿no? Y les he explicado por qué preferimos cloranfenicol que terramicina. Y finalmente la onfalitis, que es una infección del
segmento y la base del cordón umbilical después de haberlo ligado. El recién nacido se lo liga el cordón, si es posible, las condiciones más antisépticas posibles, y luego se observa cómo el cordón va a ir desprendiéndose paulatinamente y deja la cicatriz umbilical en condiciones limpias y sin ningún olor. Si comienza a tener olor o tiene alguna secreción o hay algún eritema periumbilical sobre la piel misma del cordón, entonces está comenzando una celulitis. Habrá que tomar medidas de tratamiento inmediatas. Entonces los factores de riesgo siempre son partos complejos, extracción difícil, que esté recién nacido en la terapia y sea prematuro, las infecciones que producen el sufrimiento fetal agudo y líquido amniótico, o ruptura prematura de membranas de varias horas, ¿no es cierto? Entonces, esas son las causas que pueden estar en una atención de parto. Pero además, cuando el recién nacido ingresa a la terapia intensiva o tiene que ser reanimado en forma extrema con medicamentos, una reanimación y tratamiento con medidas de terapia intermedia o intensiva, tendrá una onfadocrisis, un acceso vascular fácil, pero que también nos conlleva, es un factor de riesgo de infección y una sepsis consecuente. Entonces, el cuadro clínico nos da la infección, nos da en forma más benigna, hay solamente un discreto eritema, exudado seroso, sanguinolento, que suele presentarse pasados los primeros días, y luego nos puede dar también un granuloma umbilical, que es una pequeña tumoración de color rojo vivo, situada entre los pliegues del ombligo, con un exudado seroso sanguinolento. Y onfaritis supurada, cuando hay secreción de olor bastante desagradable, purulento, infiltración en la pared abdominal próxima con eritema, y eso es una onfaritis. Que habrá inclusive que dar el tratamiento sistémico. Y el flemón umbilical ya es una necrosis, situación muy grave y excepcionalmente en la actualidad pues, se cura bastante bien los ombligos. Entonces, cuando hay necrosis se presenta una úlcera por la acción de gérmenes más virulentos sobre la piel, y entonces es un tratamiento para llevarlo adelante a través de terapia sistémica. Poner al paciente en tratamiento sistémico con un antibiótico aminoglucósido y un beta-lactámico, en forma de tal que parezca un manejo que sea similar al manejo de una septicemia. Entonces, el tratamiento básicamente es el cuidado y el aseo de la base del cordón todos los días mientras esté a nuestro cargo esa paciente con su niño. Debemos pasar la visita y limpiar ese cordón, pero inexorablemente todos los días, 2 o 3 veces al día. Bien, con esto hemos concluido esa clase de infecciones diversas recién nacidos. Entonces, nos veremos en la siguiente reunión. Voy a quedar de acuerdo con ustedes para ver cuándo terminamos las clases o si hemos terminado, pero eso lo voy a definir en esta semana con los encargados de curso y también con el doctor Patiño. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Hola. Creo que no, doctor. Creo que no, doctor. Me alegro mucho por la clase. Estoy a su disposición todas las mañanas en el hospital. Estoy todas las mañanas en el hospital a partir de las 9:30. Yo me voy a ir enseguida al hospital y estoy hasta las 11:30. Si tienen alguna duda, si tienen algún problema, no han asistido a clases, si quieren dar exámenes, todas esas cositas, medidas especiales que les vamos a cruzar con el doctor Patiño, con la doctorita Eskendi, con el doctorcito Bedoya. Entonces, vamos a ver quiénes no han venido a clases y que súbitamente y en forma misteriosa van a querer dar exámenes y esas cositas no se pueden hacer en ese momento. Entonces, cualquier cosa que haya estado medio cortada, que no haya sido
viene establecida en cuanto a notas del primer parcial, inclusive pueden apersonarse al hospital a charlar conmigo. No quiero verlos en el examen entrar así subrepticiamente a decirme, doctor, voy a dar examen. ¿Y usted quién es? Yo soy Perico de los Palotes, pero no he venido a clases porque estaba en estaba en una misión en el otro lado de la galaxia, estaba entrenando monos para que vayan a la constelación Casiopea, y no he podido venir a clases ni he hecho nada más que querer dar exámenes, ¿no es cierto? Entonces, esas personas por lo menos tienen que presentarse y decir la suya, qué es lo que ha pasado y qué van a hacer y qué pretenden que suceda, que más o menos se aprenda la pediatría por correspondencia. No, para eso pueden estudiar dibujo, artes de la, ¿cómo se llaman? De decoración y cosas tan bonitas que hay ahora. No estudiar medicina porque de usted va a depender la vida de otra persona en alguna parte. De ustedes va a depender la de, ¿traemos las vacunas o no las traemos? Va a depender de, ¿coloquen las vacunas o no coloquen las vacunas? Va a depender de, ¿qué hago ahora con este paciente que tiene esta hemorragia? ¿Qué cosa era lo que tenía que hacer? ¿Cómo tenía que hacer? O no, mejor me voy, que alguien lo haga, yo no puedo hacerlo porque tengo temor y no sé qué puedo hacer. No pueden llegar a esa situación. Ustedes van a ser los maestros de las siguientes generaciones, porque los que están atrás de ustedes realmente están mucho menos capacitados, menos formados para poder enfrentar muchas situaciones. Entonces, enfrentaremos las situaciones de vida y las situaciones personales de cada uno. Voy a pasar me va a agarrar la inmunidad de manada, no se va a dar cuenta el profe de que yo no he ido a clase porque no me ha dado las ganas de despertarme a las 7 o porque he tenido mucho trabajo que hacer porque a las 7 comenzaba mi trabajo o alguna de esas cosas. Veamos si hay alguno de ustedes así en esas condiciones. Yo tengo ya listas de 6, 7 personas que están en un grupo y en el otro no están, así que cositas de esa naturaleza ya las voy a tener que decir. Y en el momento del examen, pues creo que vamos a tener que ir nomás al roster sin discusión para que no haya ningún problema, porque también no es justo que los que trabajan, vienen a clases, escuchan, escriben, hacen apuntes y estudian en esos apuntes, sean igualitos que aquellos que no estudian, no trabajan, no hacen apuntes y supuestamente tienen el derecho, ojalá que no sea el derecho humano, de no dar exámenes más que sino recibir la calificación final, porque son gente que ha estado sufriendo su camino, su designio. Pero cada uno de nosotros tiene su designio, cada uno sufre en sus obligaciones y en sus derechos. Nadie es libre de todas esas contingencias. Por eso, los que tienen algún problema de asistencia, que he dado examen y que no me ha recibido el examen, vengan, hablaremos antes de los exámenes. Entre tanto, si todo marcha bien, voy a ponerme de acuerdo esta semana con los muchachos para ver si ya no tenemos exámenes. Pero si ya no tenemos clases, porque tampoco pues la clase que pasamos, ay, la clase me quita mi tiempo ¿de estudiar qué? Tenemos tanto tiempo para estudiar. Hay gente que trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche, de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas horas son? Son más de 12 horas cada día, los 5 días de la semana. Entonces, ¿no? Hay gente que se esfuerza y que no está en la penuria de decir, ay, no, yo estoy trabajando 6 horas y me parece demasiado. Si ahora te acostumbras a decir eso, no vas a poder rendir en la residencia ni en el internado. Vas a decir, no, esto es demasiado para mí. Y como ha habido mucha gente que ha dicho, lo dejaré el internado y al año siguiente voy a venir a hacerlo. Y la pérdida de un año, ¿qué cuesta? No es gratis, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta lágrimas y sudor. Así que, por favor, todos nos vamos a poner bien las pilas y vamos a ir a nuestros exámenes con la frente alta y el corazón limpio. No quiero el día del examen, ¿usted quién es? Yo soy Mariela de los Ángeles.
pero usted no está aquí en la lista. Ah, no, es que recién me he inscrito, mi abuelita me ha inscrito y ha dado exámenes. No, no he dado exámenes porque estoy trabajando, soy una presentadora de la televisión. No, lo lamento mucho, no puede entrar. Entonces ahí va a haber lío de que voy a ir a mis derechos civiles y he pagado plata y no sé qué. Por favor, nada de eso puede ocurrir con nosotros. Toditos nosotros somos amigos. Yo soy amigo de ustedes. Es más, me considero algo más que eso. Pero ya depende de ustedes actuar en forma honesta y comenzar a actuar ahora, porque este año que viene, muchos de los que estén conmigo van a ser internos y van a tener que aprender a manejar las cosas de rutina como un soldado en un cuartel. Primero llegamos a tener, somos cabos, luego somos sargentos, luego somos tenientes, primero subtenientes y luego tenientes. Este es un ejército, igualito que el ejército que hay ahí andando por las calles, igualito es esto. Así que hay que aprender a obedecer órdenes, a cumplir órdenes y disciplina y ser absolutamente honestos y tener esa voluntad de hacer las cosas bien. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aprender, de mirar, de presenciar, de saber cómo se coloca una aguja, de cómo se coloca un catéter, de cómo se coloca una sonda. Con ese propósito. Cada uno de ustedes tiene que venir con eso. Hacer integridad, cada uno de ustedes. Tienen que tener integridad en todo lo que va a hacer. Bien, ya les he dado el sermón de la mañana y todos habrán escuchado y espero que no haya alguien que no haya escuchado y diga, ay, yo no sabía, ¿por qué no me avisaron antes? ¿No? Entonces eso ya no se puede hacer más. Entonces, en cuanto esté lista todas las asistencias, las calificaciones van a estar listas en las hojas de calificaciones, en los certificados de calificaciones que nos mandan y ahí ya estará todo completito para ver con cuánto estoy entrando al examen y qué es lo que debo hacer, cuánto debo sacar para salvar y vencer por fin la materia y mirar al horizonte de la cirugía, de la ortopedia, de la dermatología, de la terapia floral que yo quiero hacer. ¿Cierto? Muy bien. ¿Alguna observación más? ¿Nada? Se suspende la sesión. Buenos días. Que les vaya bien. Buena suerte. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Que les luego. vaya bien. Chao. Hasta luego, Buenas doctor. suerte. No se enfermen con COVID. Tengan cuidado.